de 1.600 a 46.000 euros la noche. Eso cuesta una noche en el famoso hotel de Dubái. Cuando lo abrieron en 1999, una periodista escribió que tenía que ser un hotel de 7 estrellas. Una categoría inexistente, pero esa frase se le quedó pegada para siempre. Cada habitación es un apartamento de 2 pisos, paredes cubiertas de oro, suelos de mármol italiano. Y ni siquiera es el hotel más caro del mundo, pero es un símbolo que para mucha gente es un sueño hecho realidad. La primavera pasada aparece ahí Szymon, un youtuber polaco conocido como Książulo. Alquila el apartamento por un día, por unos 4.400 euros, y enseguida avisa que lo hizo solo para grabar material en el lugar. Czy było warto? Nie. Czy było super? Tak. A finales de febrero de 2026, sobre Dubái vuelan misiles y drones iraníes. Los restos de uno de ellos caen justo en ese lugar y provocan un incendio. El espacio aéreo queda cerrado, los apartamentos vacíos y en abril este famosísimo hotel de Dubái queda cerrado durante más de un año. La reforma más larga desde su apertura. ¿Cuántas veces intentaron vendernos el mismo sueño? Una piscina que se asoma sobre el borde del techo, manijas doradas, palmeras tras la ventana y palabras solemnes en la descripción. El trabajo duro por fin dio frutos. Me refiero a lo que esa imagen promete debajo, que puedes dejar la carrera de ratas y que solo un lugar así, lleno de lujo, es la vida real que todos deberíamos desear. ¿Y si alguien al otro lado del mundo construyera el opuesto exacto de Dubái? Bután, un pequeño país en el Himalaya, entre India y China. La capital se llama Thimphu, y lo primero que salta a la vista es que en toda la ciudad no hay un solo semáforo. En el cruce principal el tráfico lo dirige un policía, y junto a los coches, por el medio, puede cruzar una vaca. No es que no puedan pagar semáforos, una vez hasta los pusieron, pero a la gente no le gustó que una máquina sin alma reemplazara al hombre. Así que los quitaron y volvió el policía, una elección consciente, una de muchas. Bután tiene la montaña más alta del mundo sin conquistar, más de 7.500 metros. Nadie ha pisado nunca su cima, el sueño de todo alpinista. En los años 80 hubo 4 expediciones, pero todas regresaron antes de la cima. Y luego Bután prohibió el montañismo. Primero en la cumbre más alta, y desde 2003 en todo el país, en cada montaña. ¿Por qué lo hicieron? La razón oficial es espiritual. Las montañas les son sagradas. Para ellos son moradas de dioses, y el hombre no debe entrar ahí. ¿Y en Nepal, por ejemplo? Subir al Everest es pura industria. El permiso oficial cuesta $15.000 por persona, y toda la expedición, con guías y oxígeno, arranca en $50.000 para arriba. El paquete más caro, con tienda calefactada y wifi en la base, supera los $200.000. También está la otra cara del Everest, colas en la arista, toneladas de equipo y basura. Bután pudo tener lo mismo, pero eligió silencio en vez de dinero. En su constitución está escrito que la mayoría del país, mínimo el 60%, debe quedar verde para siempre, cubierto de bosque. De bosque, hoy tienen en realidad cerca de un 70%. Y es curioso que por constitución se prohibieran a sí mismos talar árboles. En casi todo el mundo el poder funciona así. Quien llega a él hace todo por mantenerse. El cuarto rey de Bután actuó distinto. Era un monarca absoluto, tenía en sus manos todo el poder del país, y por iniciativa propia puso en marcha una constitución que limitaba su propio poder. Los trabajos se alargaron años, con comisión aparte y consultas, hasta que en 2008 la constitución entró en vigor. Incluso incluía una norma: el parlamento puede quitar al rey del trono. El gobierno real del país lo dejó en manos de un primer ministro electo y el parlamento. De una monarquía donde uno decide todo, hizo una democracia donde el rey es ante todo un símbolo. Y luego, a los 51 años, en plena forma y en la cima de su popularidad, simplemente bajó del trono. La corona pasó a su hijo de 26 años, pero eso ya era un poder completamente distinto. Y ahora, lo más raro, lo hizo contra la gente. Los butaneses le pedían seguir gobernando solo, porque confiaban en él y temían lo peor sin él. Pero él insistió, decidió que así sería más justo y dio el poder a los ciudadanos. Pasa con casi todo aquí. Bután hace siempre lo contrario que el resto del mundo.
Donde otros se lanzan a los números, al crecimiento, ellos dan un paso atrás y preguntan, ¿para qué? Entonces, ¿qué considera este país realmente un éxito? Para entender su enfoque, retrocedamos un momento hasta 1972. Bután recibe entonces a un nuevo rey, el que, décadas después, cedería él mismo el poder, solo que ahora estamos en su mismísimo comienzo. Es joven, recién sube al trono y dice, existe el Producto Interior bruto, pero también la felicidad nacional bruta. El mundo se mide entonces con una cifra, el PIB. Todo lo que un país produce y vende en un año. Cuanto más se produce, compra y vende, más alto el resultado. Solo que esa cifra no dice nada sobre una cosa, y este joven rey lanza en voz alta la pregunta, ¿para qué todo ese crecimiento si la gente de abajo vive cada vez peor? ¿Qué sentido tiene perseguir cifras de producción si al final tienes un pueblo cansado, solitario y quemado? Dice que es un mal indicador y hay que cambiar lo que medimos, palabras que a nadie sorprenden, porque los políticos del mundo lanzan lemas preciosos sobre la dignidad, el bien común y el cuidado del ciudadano, sobre todo antes de elecciones. El problema en esos lemas suele terminar todo. Se habla mucho, se olvida rápido y los votantes en realidad no piden cuentas a nadie. Y ahora imaginemos un momento, otro mundo, un mundo donde la promesa de un político funciona como un contrato. Tiene que ser concreta y medible, y si no la cumple, pierde el poder y, como a cualquiera de nosotros, se le exigen cuentas. Sé que es una ficción política, pero sería hermoso ver cómo cambia el tipo de gente que aspira al poder. Cómo, en vez de dramas con nuestro dinero, de pronto se apuesta por educar a la sociedad, para que todos entendamos los problemas y retos del país y decidamos según lo real, no lo que nos gustaría. Pero volviendo aquí a Bután, ellos no dejaron ese lema sobre la felicidad solo en un discurso. Cuando Bután escribió su primera constitución moderna, la felicidad entró directo en ella. El artículo 9 obliga al Estado a crear condiciones en las que los ciudadanos puedan aspirar a la felicidad nacional bruta. Vale, pero ¿cómo se mide la felicidad? Imaginemos un camino estrecho de montaña en el Himalaya. Un hombre con maletín llama a la puerta, se sienta con la familia y empieza a preguntar. Cada 5 años, el Estado butanés recoge datos de 8.000 hogares al azar, y no es una charla de 5 minutos. Dura unas 3 horas enteras. En los primeros años podía llevar incluso un día completo. Imaginaos la escena. Un desconocido llega a tu casa y te hace unas 300 preguntas para averiguar cómo vives y por qué te sientes así. Preguntas tales que, en un país como Polonia, me cuesta imaginar que así fuera una encuesta estatal. ¿Cómo de bien conoces a tus vecinos? ¿Durante el día te sientes agobiado y saturado? ¿Con qué frecuencia rezas o meditas? Además, miran las emociones, preguntan si sentiste hace poco calma o compasión. ¿Sabes perdonar? ¿Sentiste hace poco envidia o rabia? Y no es una charla al vacío, porque esas respuestas se unen en un sistema. 4 pilares, 9 áreas de la vida y más de 30 indicadores. Es un algoritmo detalladísimo que mide algo que el resto del mundo dio cómodamente por incontable. Tus respuestas dan un resultado y caes en una de 4 categorías. Profundamente feliz, bien en casi todas las áreas de la vida. Ampliamente feliz, bien en la mayoría. Estrechamente feliz, o sea que apenas pasaste el umbral. E infeliz, bien en menos de la mitad de las áreas. En el último estudio, los infelices fueron menos del 10%. Pero antes de pensar que el resto no tiene ninguna preocupación, el grupo más grande no fueron los más felices, sino los estrechamente felices, apenas sobre el umbral. Uno puede reírse de todo este método, y no digo que sea perfecto, pero pensemos, ¿alguna vez sentimos que nuestra vida de verdad le importa a alguien del gobierno? ¿Que nuestra voz puede cambiar algo de verdad? En Bután, por esas 3 horas midiendo la felicidad, la gente cobra del Estado un jornal, lo mismo que por un día normal de trabajo. Y ese mismo país empieza a construir desde cero una ciudad entera en torno a un solo concepto, la felicidad de sus habitantes. Una constelación de espacios públicos reunirá a los habitantes de la ciudad de la atención plena para compartir una vida de aprendizaje y felicidad. Juntos comenzamos una nueva era de prosperidad consciente.
Gualepu está en el sur de Bután. Su nombre completo, Gualepu Mindfulness City, la ciudad de la atención plena. Hasta ahora casi no había nada allí, y ahora va a levantarse una ciudad entera. Bután contactó con uno de los estudios de arquitectura más sonados del mundo. Su cara es el danés Bjarke Ingels, famoso por edificios que unen ambición con imaginación infantil. El plan terminado lo mostraron en diciembre de 2023, y una de las diseñadoras principales resumió el sentido de Gualepu, diciendo que la ciudad se diseñó inspirándose en la cultura butanesa de respeto y compasión hacia las personas y la naturaleza, de modo que reforzara los sistemas ecológicos. El proyecto lo presenta el gobernador de Gualepu, antes primer ministro de Bután. Muestra un aeropuerto que se construirá sobre el río. Dice que el río seguirá fluyendo y que los peces ni se enterarán de que sobre sus casas hay un aeropuerto. Esa frase resume quizá mejor que nada la filosofía de la ciudad. Construimos sin destruir la naturaleza. Ingels ideó Gualepu como una ciudad entera construida en torno a puentes, y puentes en los que de verdad se vive. Imagínense por un momento, suben a un puente y a un lado hay un hospital, y más allá un centro espiritual. Suben a otro y ven invernaderos y puestos de mercado. Pasan de barrio a barrio por un puente que en sí mismo es un edificio lleno de vida. Y ahora, el núcleo de toda la idea. Cada uno de esos grandes puentes es una de las 9 dimensiones de la felicidad, las mismas que el encuestador medía en las casas. Un puente es la salud, otro el conocimiento, y así. Los barrios se ordenaron según el principio del mandala. Los edificios rodean en simetría un espacio común en el centro para que la gente se encuentre en vez de solo cruzarse. Y toda la ciudad baja por el valle a lo largo de 35 ríos y arroyos. Suena a marketing, pero a mí esa visión me convence. Les añado que cuidaron, por ejemplo, que las calles fueran de adoquín permeable para que la lluvia se filtre en la tierra en vez de ir al alcantarillado. Y a lo largo de los ríos planearon arrozales que, en la temporada del monzón, protegen la ciudad de las inundaciones. Aquí el paisaje no es solo decoración, sino parte de la estructura. Y ahí se ve la diferencia de enfoque. Dubái levantó el Burj Khalifa, casi 830 metros de vidrio y acero, el edificio más alto del mundo. En Gualepu, en cambio, Richard Branson, que habló del proyecto, se quedó con una regla. Aquí no se puede construir más alto que un árbol. El límite oficial es menos poético, 6 pisos, pero se ve la dirección. Les hablé del rey que cedió el trono a su hijo de 26 años. Ahora es él quien reina hoy en Bután, y lo vamos a encontrar justo en el lugar donde nadie se lo esperaría. En la obra de Gualepu, bajo la lluvia torrencial del monzón, hay miles y miles de personas con palas cavando la tierra, 16.000 voluntarios en una sola de las fases, y entre ellos, con el barro hasta los tobillos y una pala en la mano, está el propio rey junto a toda su familia. No corta ninguna cinta, no posa en traje ante la cámara. Cava codo con la gente, empapado igual que todos los de alrededor. Y aún así, es un país del que los jóvenes con estudios se van en silencio buscando un trabajo mejor pagado. Aquí paremos un momento, porque todo lo que dije hasta ahora es hermoso, y esa idea me convence, incluida la escena del rey y su familia trabajando codo con la gente. Paso por alto, por ejemplo, lo del gobernador de que los peces ni verán la obra, porque entiendo el sentido. Minimizamos el daño a la naturaleza lo mejor posible. Pero en esta imagen tan bonita hay algo que, para ser justos, tenemos que decir, porque todos se saltan esa pregunta. En la tierra, ¿de quién se está levantando todo esto? Finales de los 80 y principios de los 90, en el mismo valle donde hoy se diseñó la ciudad de la atención plena, viven desde hace generaciones butaneses que hablan nepalí. De repente, el Estado cambia la ley de ciudadanía. Para ser ciudadano, tienes que demostrar que tu familia vivía aquí antes de 1958, y un montón de gente simplemente no tiene esos papeles, así que de un día para otro dejan de ser butaneses. A eso se suma la política de un pueblo, una nación, traje nacional obligatorio para todos. Se acaba la enseñanza del nepalí en las escuelas. Quien protesta recibe la etiqueta de enemigo del Estado. El mismo país que hoy mide la felicidad de sus ciudadanos empieza a excluir a un grupo. Luego empiezan las salidas, forzadas. A principios de los 90, de Bután desaparecen más de 100.000 personas, una sexta parte de la nación. ¿Qué pasa con ellos? Acaban en campos de refugiados al otro lado de la frontera, en Nepal, y ahí se quedaron atascados.
Muchos pasaron en esos campos hasta 20 años. Solo después el mundo empezó a repartirlos entre otros países. Acabaron en 8 estados distintos. Un investigador de la región donde hoy mismo se levanta la ciudad lo dice sin ningún rodeo. En Nepal viven hoy sus verdaderos dueños legítimos. El proyecto se alza sobre un suelo que a alguien le arrebataron y la oposición de toda esa gente no le importa a nadie en absoluto. Una de esas personas es Surai Budatoki. Cuando expulsaron a su familia de Bután tenía 9 años. Pasó toda su infancia y juventud, 19 años, en un campo de refugiados en Nepal. A los refugiados no se les permitía trabajar fuera del campo. Dependían del todo de lo que traía la ayuda humanitaria. Un maestro del campo contaba que los niños le preguntaban para qué estudiar, si no había ninguna oportunidad para ellos. Por eso, algunos dejaban la escuela y se quedaban sin hacer nada. Me cuesta hasta imaginar una situación así. Naces en el lugar del que expulsaron a tu familia, creces en un campo y, formalmente, no tienes ninguna ciudadanía. Y así 19 años. Solo en 2009 Surai llega a Estados Unidos y empieza la vida completamente de cero. Fundó allí una organización que ayuda a otros refugiados butaneses a ponerse en pie y en noviembre de 2024 se convierte en político estadounidense. Colabora en crear leyes y hay cierta ironía en ello, porque Guelepu, para financiar su ciudad, viaja a Occidente, también a Estados Unidos. Surai lo comentó diciendo que el progreso verdadero no puede crecer sobre el sufrimiento no reparado de ciudadanos desplazados. Y esta no es una historia que terminó hace 30 años. Desde marzo de 2025, Estados Unidos empezó a deportar a refugiados butaneses, los mismos que antes había acogido en su propio territorio. Los mandaron de vuelta a Bután y allí les dijeron que tenían un solo día para abandonar el país. Esa gente pierde otra vez su país y queda en un limbo total. Y a todo esto se suma algo más, lo que ya había mencionado antes. De ese Bután feliz y verde, la gente simplemente se va. Con estudios, jóvenes y ambiciosos, justo los que un país tan pequeño más necesita, hacen las maletas y se van. El propio primer ministro de Bután, preguntado por esa emigración por una periodista estadounidense, respondió que es una crisis que amenaza la existencia de su país. Volvamos a Guelepu. La ciudad que quiere ser lo contrario de Dubái tiene que hallar dinero para construirse. Empecemos por esto. Bután tiene más de 11.000 bitcoins. Cuando el rey anunciaba los planes de la ciudad a finales de 2025, era una reserva de casi $1.000 millones. ¿De dónde los sacaron? Los minaron con el excedente de electricidad de sus ríos de montaña. Y admitan que es interesante, una ciudad construida en torno a la meditación y la espiritualidad, financiada con Bitcoin. Y esto es solo el principio. Porque Guelepu no es una ciudad normal de Bután, es una zona aparte con su propia ley, y esa ley Bután simplemente la tomó prestada. 18 leyes sacadas de Singapur, 10 regulaciones financieras de Abu Dhabi, además de 0% de impuestos sobre dividendos y plusvalías, y una institución propia que supervisa las criptomonedas. En mayo de este año, Bután y Singapur firmaron un acuerdo fiscal hecho a medida de Guelepu. Antes, la ciudad intentó atraer a los primeros inversores. Anunció un plan para reunir $100 millones mediante algo que llamaron un bono para construir la nación. Aunque cuando los periodistas insistían, los funcionarios hablaban con cautela y se echaban un poco atrás. Pero, paso a paso, la ciudad de la atención plena se convierte en un eficaz centro financiero. Y fijémonos, el país que levanta una ciudad opuesta a Dubái la construye con el mismo juego de herramientas. En enero de 2025, en el escenario de Davos, entre los más ricos del mundo, sube el primer ministro de Bután. Les vende a los inversores un proyecto valorado, extraoficialmente, en $100.000 millones, unas 30 veces el PIB anual de su país. Y aquí tengo que hacer un inciso, porque me surge una comparación. Guelepu no es la única ciudad del futuro diseñada desde cero. En Arabia Saudí se construye The Line, una ciudad futurista en el desierto, 170 kilómetros de muro de espejo para millones de personas. De hecho, el mismo estudio danés que diseña Guelepu participó en él. En septiembre del año pasado se detuvo la obra de The Line. De los 170 kilómetros anunciados, se levantaron 2,5. El objetivo de acoger a 1,5 millones de habitantes para 2030 se rebajó a 300.000. Surge entonces la pregunta de si Guelepu no acabará igual. Hay quien dice que es lo contrario de The Line, que es megalomanía a una escala enorme.
La ciudad de la atención plena quiere fundirse con el paisaje, pero el riesgo de que esa gran visión quede solo en visión es de lo más real. ¿Y qué dicen los butaneses? En los debates sobre Gwelepu vuelve una frase: la felicidad nacional bruta baja despacio de la agenda, y el Estado gira hacia el modelo de Singapur, la filosofía opuesta a lo que vimos hasta ahora. Singapur, en medio siglo, logró uno de los niveles de vida más altos del mundo, pero lo construyó sobre pura eficiencia. Un Estado fuerte, un solo partido en el poder desde hace 60 años. Impuestos bajos, puertas abiertas al negocio y poco espacio para cuestionar a los que mandan. Allí no se mide la felicidad, sino el crecimiento. Y ahora lo más fácil sería decir que esto seguro es otro engaño, un intento de sacar dinero, pero yo no lo creo. No sabemos si se hará realidad, pero para mí, el simple hecho de que Bután intente construir una ciudad moderna en torno a algo distinto del lujo y los rascacielos ya merece atención. Nosotros estamos completamente atrapados en la trampa del confort. Tenemos tiendas en cada esquina, coches y hasta comida a domicilio en la puerta, pero a la vez nos da pereza salir a pasear entre todo ese hormigón que levantamos nosotros mismos. Nos sentimos solos y al mismo tiempo perdemos la costumbre de siquiera mirar a un desconocido y decirle con una sonrisa, buenos días. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que piensan de un proyecto como el de Gwelepu. ¿A ustedes les gustaría vivir en un lugar así? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¿Las pirámides las construyó el hombre? Esa pregunta lleva años dando vueltas en internet, y cuanto más rebuscada es la teoría, más rápido corre por la red. Hace 4.500 años, un hombre llevaba un diario detallado que sobrevivió hasta hoy. Haz clic en la miniatura y mira cómo se construyeron de verdad las pirámides. Esto es Limón Libre. Gracias por ver y hasta dentro de un momento.